58. A esta hora nos acompaña en el estudio Teresa Albánez, también integrante de la Mesa de la Unidad Democrática. Le agradecemos muchísimo que nos acompañe en la mañana de hoy. A ustedes, nuestra audiencia, como siempre, les invitamos a que nos sigan a través de nuestra cuenta de Twitter, @primera página. Hoy, 8 de octubre, amanece un país. ¿Es un país diferente? Yo creo que es un país expectante en este momento. Es un país, por lo pronto, no hay tráfico en absoluto en la ciudad. Pero es un país que mira y va a reflexionar y va a estudiar muy detenidamente el resultado de lo que pasó ayer. Yo creo que para nosotros, para quienes acompañamos a Enrique Capriles Radonsky, naturalmente nos sentimos un poco tristes por ese motivo, pero al mismo tiempo nuestra esperanza está absolutamente viva. Nosotros seguiremos trabajando. Hay una frase muy célebre de que nunca, nunca, nunca dejar abatirnos, y ese es el mensaje. O sea, que nosotros amanecemos un poco tristes hoy, pero con las fuerzas absolutamente listas para trabajar por la esperanza que hemos venido buscando durante todo este tiempo con placer. Son más de 4 millones de votos de abstención. Sin embargo, si hacemos un análisis de los números vistos hacia atrás en los procesos anteriores, en los procesos electorales presidenciales anteriores, porque se puede comparar solamente esa cifra con los procesos electorales anteriores, se observa que es una abstención muchísimo más baja que en otras circunstancias, sí, que en otras elecciones. Creo que esta abstención se coloca por debajo, un poquito por debajo del 20%, lo cual es significativamente, digamos, mucho más baja que la que hemos tenido en periodos anteriores. Y esto está indicando algo. Si la gente participó, yo decía ayer precisamente a este canal en la mañana que a los venezolanos nos gusta votar, que a los venezolanos nos gusta participar, y cada vez nos gusta más. O sea, cuando participaron los venezolanos 3.100.000 en las primarias, mostramos que, superando los miedos, todas las amenazas que se recibieron por parte del gobierno a quienes participaran en las primarias, y superando la apatía, los venezolanos, más de 3.100.000, fueron a votar. En este momento, un número importantísimo de venezolanos fueron a votar. O sea que a nosotros nos gusta ejercer el voto. Ahora, naturalmente, nosotros no podemos dejar de desconocer que el voto de ayer es un voto llamativo, ¿verdad? Porque este es un presidente, digamos, que tiene, como él mismo lo ha reconocido, una deuda pendiente. Él mismo dijo que iba a crear una especie de ministerio del seguimiento de las promesas. Entonces, uno piensa en este momento que ojalá que el presidente ahora, con su reflexión que ha iniciado y que la indicó ayer nuevamente, empiece a analizar todas las omisiones que están pendientes, y por otra parte, cómo se va a poner al día en la agenda de cumplir en una forma efectiva la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que está en mora en muchísimos aspectos. Hubo gente que, como en mi caso, votó a las 9 de la noche y que permaneció en los centros de votación hasta pasadas las 10 de la noche votando. Bueno, yo creo que esto es un absurdo. Yo creo que esto es una cosa que hay que revisar. Probablemente una de los grandes asuntos que a partir de estos días vamos a empezar a ir detallando, y hay personas muy especializadas para poderlo hacer, es el funcionamiento, digamos, de la infraestructura técnica del CNE, que permitió naturalmente que pasaran situaciones como estas. Es decir, creo que ayer todavía a las 10 de la noche estaban votando personas en otras partes del país. Claro, los resultados se pudieron dar porque tenían un volumen muy alto de actas totalizadas para ese momento. Pero estos son, digamos, es decir, en tu caso y en el de muchas otras personas, su derecho a votar en forma, digamos, eficiente, a tiempo, fue tremendamente vulnerado. ¿Qué evaluación hace usted, que ha seguido de cerca los procesos electorales, al menos los dos últimos procesos electorales, de los efectivos de la Operación República? Mire, la información que yo pude obtener ayer, más o menos hablando con algunas personas de aquí de Caracas y del interior del país, es, como lo dije Aymara, cuando las elecciones primarias, el funcionamiento del Plan República fue un funcionamiento correcto. Si pudo tener algunos incidentes, no creo que incidentes serios a lamentar, creo que no hubo ninguno. Yo creo que esto también nos habla, digamos, de que la Fuerza Armada Nacional, ¿verdad?, respondió en una forma correcta a su deber y a la esperanza que teníamos todos los ciudadanos, que ante cualquier indicación
digamos, de desequilibrio o de desasosiego en el comportamiento ciudadano, las Fuerzas Armadas iban a actuar. Y yo creo que el país tuvo esa esperanza y yo creo que fue satisfecha esa esperanza. Vamos a revisar preguntas y comentarios que llegan a través de nuestra cuenta de Twitter, @primera página. Comenta Angie Oliveros, tratando de entender resultados en la página del CNE, votos esperados, reales y escrutados. ¿Puede explicar? La televidente no entiende lo que significan esas categorías, votos esperados, votos reales y votos escrutados. Yo realmente no estoy competente para hablar de eso, pero votos esperados, es decir, nosotros por supuesto, nosotros en la oposición y en la mesa de la unidad esperábamos más votos de los que recibimos, naturalmente. Es decir, Enrique Capriles hizo una campaña épica, efectivamente, recorrió todo el país varias veces. Nosotros ciertamente teníamos una expectativa de un mayor número de votos, eso ciertamente. Comenta Eric 242, no acepto el resultado, estadísticamente hablando para mí es imposible aceptar esto, me uno a la tristeza y duelo del país. Bueno, una cosa es estar triste, yo no estoy de duelo, yo estoy ya en este momento dispuesta a continuar nuestro trabajo y nuestra lucha. Como te dije al empezar esto, nunca nos vamos a dar por vencidos, nunca nos vamos a dar por vencidos en la búsqueda de una Venezuela diferente. Nosotros no podemos aceptar como fatal la situación en la que vivimos. Nosotros no podemos aceptar como necesaria la condición de fallas en los servicios, de insuficiencia en la atención de los niños en las escuelas, de mal funcionamiento de los servicios públicos en los hospitales, de muerte de neonatos en los hospitales. Nosotros no podemos aceptar eso como una fatalidad necesaria. Nosotros tenemos que luchar contra eso y desde hoy continuamos en nuestra lucha para que esas situaciones se superen y los derechos de la gente, los derechos humanos contenidos en nuestra Constitución sean observados y sean respetados. Comenta Iraida, la oposición tiene que llegarle más a los más pobres y aseguramos que no habrá un capitalismo tan abierto. Vote por Capriles. Bueno, mire, esa es una interpretación de esta persona. Yo creo que, es decir, el propio candidato Capriles lo reconoció en algún momento cuando se le hizo esta pregunta. Es decir, ¿qué pensaba él que había sido bueno, digamos, en la gestión del presidente Chávez? Y él decía, haber puesto el tema de la pobreza y haber puesto el tema social en el tapete. Yo diría algo más. Yo creo que algo que yo sí le voy a reconocer a este proceso, al presidente Chávez, es, digamos, su preocupación por la participación de la gente. Que después no la haya garantizado y se burló de ella es otra cosa. Pero el tema de la participación ciudadana, el tema, digamos, desde los consejos comunales, etcétera, yo creo que fue un gran tema. Y nosotros tenemos que reflexionar sobre eso, de cómo nosotros, desde la oposición y en la promoción de los cambios necesarios en este país, tomar mucho más en cuenta la necesaria participación de la gente en la gestión de su propia vida. ¿Qué espera usted como ciudadana venezolana, como activista política del presidente Chávez y quien fue reelecto para 6 años más de gobierno? Que me parece lamentable lo que dijo anoche, es decir, que reflexione. Yo le invitaría al presidente Chávez como una ciudadana corriente, Teresa Loan, a que reflexione. Yo no acepto una frase que el presidente dijo anoche, que nunca habíamos vivido en un mejor país. Yo creo que esto no es verdad. Yo creo que un país que tiene los muertos diarios que tiene, las muertes semanales diarias y, como decía, esa insatisfacción permanente en los derechos de las personas, en los derechos humanos de las personas, a la vida, a la salud, a la educación, a los servicios públicos, a la seguridad. Yo no puedo aceptar esa frase de que nunca Venezuela ha vivido en una mejor situación, no la puedo aceptar. Entonces mi invitación como ciudadana al señor presidente de la República es que reflexione sobre esto, que reflexione sobre sus omisiones, que ese ministerio que va a crear de seguimiento a las promesas incumplidas lo haga efectivo y eficiente en beneficio de la población. Comenta Santiago Paul, no desmayemos, Chávez en 14 años, 7 millones de votos y Capriles solo en 3 meses, 6.000 y pico, y estamos orgullosos de Capriles Radonsky. Yo creo que sí, yo creo que esa es la frase correcta, yo estoy de acuerdo con quien la expresó. ¿Cómo cree usted como ciudadana venezolana, como estudiosa del comportamiento del ser humano, que puede capitalizarse en este momento, a menos de 24 horas de conocerse ya los resultados, a menos de 24 horas que uno y otro candidato asumieron la derrota y asumieron el triunfo, esta situación para que el país continúe en desarrollo, para que no vivamos hoy, lunes 8 de octubre, un país anestesiado por la tristeza y anestesiado por la derrota para quienes están entre esos 6 millones de votos porque
que perdieron estas elecciones? Mire, yo creo que lo que aspiraríamos todos, en este caso los venezolanos, independientemente de nuestra inclinación, es que el presidente modere su lenguaje, de que el presidente ahora, tomando en cuenta que el país no es monocolor, de que hay casi una mitad de la población que no está de acuerdo con él, ni con su manera de gestionar el gobierno, ni su manera de proceder, el presidente modere su lenguaje, el presidente deponga esa actitud absolutamente dura al referirse a sus enemigos. Nosotros no somos sus enemigos, nosotros somos sus conciudadanos. Nosotros somos ciudadanos de este país que tenemos derechos igual que los tienen los que votaron por él. Yo creo que el presidente, fue un tema nuestro, el de la reconciliación, el de la convivencia. Yo creo que el presidente de la República debería pensar que la reconciliación, partiendo de su iniciativa, sea una acción inmediata de su gobierno. Yo creo que el país le reconocería por primera vez una moderación en su lenguaje, un no llamarnos más escuálidos, ni llamarnos macunches, sino llamarnos conciudadanos, llamarnos mis compatriotas. Nosotros somos personas de este pueblo. Yo le pediría al presidente que ojalá que se elimine en los actos públicos y en todas estas situaciones, digamos, en que concurre la gente, se elimine algo que a mí anoche me perturbó muchísimo, y debo decirlo cuando lo vi desde el balcón del pueblo: la bandera de Cuba y la bandera de Venezuela ondeando conjuntamente. Nosotros quisiéramos, los venezolanos, no sentirnos un país que se llama Cuba-Venezuela o Venezuela-Cuba. Nosotros quisiéramos ser soberanos de verdad. Y yo creo que el presidente ojalá que piense en todas estas cosas que los ciudadanos le estamos diciendo de la mejor manera. Nosotros no vamos a objetar su triunfo. Él triunfó con los votos, y nosotros siempre hemos dicho que reconoceríamos el voto popular. Pero también, digamos, el número de los que somos, el país no es monocolor, y nosotros aspiraríamos del presidente una reflexión. El presidente ha dicho que se va a enmendar, el presidente dijo que iba a ser más eficiente, ojalá que lo sea, fundamentalmente en una satisfacción adecuada de los derechos de la gente, de toda la gente. Ojalá que haya una revisión de la situación de los presos políticos. El país vería con inmenso agrado una rectificación del presidente en esa materia. Estamos agradecidos porque nos haya acompañado en la mañana de hoy Teresa Álvarez, vocera de la Mesa de la Unidad. Hacemos una pausa y volvemos.